Me parece que se hace una injusticia enorme con don Antonio Hurtado de Mendoza, que puede explicarse, ninguna injusticia puede explicarse, claro, pero puede buscarse su causa en el hecho de ser un poeta, no digamos menor, pero... Bueno, sí, digamos que es un poeta menor dentro del mayor de nuestros siglos, dentro del siglo de oro, lo cual lo convertiría en una figura luminosa y portentosa en nuestros días, pero en aquel tiempo casi era, no vamos a decir del montón o de relleno, o un actor secundario, o incluso recurriendo al lenguaje de los videojuegos, un personaje no jugable. Pero al lado de Calderón, y eso que Solís, por ejemplo, que colabora con Calderón, que hace obras con él, también está olvidado. Es una injusticia enorme, desde luego, la que se hace cada día en los libros de texto, en las escuelas, en las universidades, al olvidar a nuestros grandes autores que no tuvieron la culpa de nacer en siglos igualmente grandes, grandes para todos. Aunque ya es bastante que nos acordemos de Calderón. Ya es bastante que nos acordemos de Calderón y no cedamos el tiempo de explicación en clase al último poeta de Instagram que el Estado quiere que por alguna extraña razón se estudie, por alguna extraña razón orientada a nuestro beneficio político, por supuesto, que es ironía, es el suyo siempre. De Antonio Hurtado de Mendoza, además de haber nacido en siglo tan grande, hay que decir que tiene la mala suerte de haber nacido con un apellido igualmente enorme, ni más ni menos que Hurtado de Mendoza. Y muchos, incluso entre los doctos, al oír el apellido Hurtado de Mendoza, querrán, al oír que se les va a recitar un poema de Hurtado de Mendoza, esperarán que se les diga que es de don Diego Hurtado de Mendoza. Y a lo mejor se sienten un poco decepcionados si es de don Antonio Hurtado de Mendoza. Por eso, entre una cosa y otra, entre que la educación es la que es y que a los genios del siglo de oro, incluso, en fin, a los genios del siglo de oro incluso se les moteja a veces de menores, cuando si hubieran nacido en nuestra época serían titanes, serían colosos. No solo se los insulta llamándolos ingenios menores, no solo se los olvida, no solo no se los lee, sino que se les hace una afrenta no menor, que es leerlos solo con fines curriculares, con fines de publicar, de hacer puntos, con fines de experto. Y me temo que a Antonio Hurtado de Mendoza solo lo leerán los famosos expertos en el siglo XVII, que desde luego si solo saben del siglo XVII no tienen ni idea del siglo XVII, porque hay que saber demasiadas cosas para entender un texto del siglo XVII. Y no se puede uno conformar con leer textos del siglo XVII, ni poco ni mucho, en absoluto. Hasta tal punto que un genio universal, uno de estos grandes filólogos que saben muchas cosas y por eso saben de lo suyo, como es el profesor Ramón Gutiérrez González, que enseña en la Universidad de Almería. Incluso un ingenio universal, al preguntarle yo una duda sobre Hurtado de Mendoza, me preguntó si estaba trabajando en un artículo o algo parecido, porque hay autores que parece ser que se da por hecho, se da por sobreentendido que nadie los lee por gusto, sino para elucidar alguna cuestión filológica o para sacarse un buen artículo. Y si una persona como él se asombra de que yo diga que lo leo simplemente por curiosidad y que quiero saber una cosa simplemente por curiosidad, imaginemos que no ocurrirá en el resto de la universidad. Y no sé si es peor que a un autor no se lo lea o que se lo lea con fines casi crematísticos, con fines de hacer currículum y con eso conseguir algo. Hecho este excurso, hecha esta presentación que vale para tantos autores, entremos en el grano, entremos
entremos en lo que es privativo de Antonio Hurtado de Mendoza, que es su obra. Porque esta desgracia, ya lo digo, es común a muchos genios que serían, vamos, tendrían una estatua en el centro de Madrid hoy día, si hubieran nacido, o tendrían una estación de metro, una calle, pero como nacieron en el mismo siglo que, vivieron en el mismo siglo que Lope de Vega, Cervantes, Calderón, Tirso de Molina, pues, en fin, digamos que ya no hay plazas y ya no hay estaciones de metro. El teatro de Antonio Hurtado de Mendoza se ha tratado bastante mejor que su poesía. Tengo aquí esta antología del entremés, con esta extrañísima portada. Aguilar es famosa por su colección Joya, que tengo por ahí algunos. La colección Joya era lujosísima, tenía los cantos tintados con imágenes maravillosas, muchas veces el retrato del autor repujado. Y no sé por qué le dio por sacar una edición en rústica con estas fotografías de, bueno, no lo sé, esta especie de reportajes de boda extraños, que no tienen nada que ver con el contenido, gracias a Dios. Bueno, pues aquí tenemos antología del entremés, desde Lope de Rueda hasta Antonio de Zamora, siglos XVI y XVII, selección, estudio preliminar y notas de Felicidad Buendía. Pues en esta antología del entremés, con esta fotografía extraña de, no sé si lo va a decir o no sé, puede ser que ya fuera una imagen de archivo, esto que hoy día es tan común, y por desgracia Penguin ha llevado esas fotografías de archivo a su edición, Penguin India, a su edición del Mahabharata, a su traducción del Mahabharata por Vivek de Broglie. Bueno, no encuentro que la fotografía esté identificada. Pues en esta edición tenemos, en esta antología tenemos de Antonio Hurtado de Mendoza, además de una más que conveniente nota biobibliográfica y un catálogo de entremeses y una bibliografía, tenemos el ingenioso entremés del examinador Miser Palomo y la segunda parte del entremés de Miser Palomo, médico de espíritu. Y además el famoso entremés de Getafe, que curiosamente es, bueno, curiosamente, pues, entenderán, ¿no? Es que el entremés de Getafe es muy importante. Getafe es el mismo entremés, así titulado, Getafe es el mismo entremés, además es el único entremés que aparece en este ramillete de entremeses y bailes nuevamente recogido de los antiguos poetas de España, editado por Hannah. Vaya, en aquel tiempo no tenía fotografía, ahora sí que tienen fotografía y aparecen como un heladero, un pipero sonriendo, lo que os lleváis. Bueno, en aquel tiempo parece que no había fotografía. Y además esto de Ábaco, complemento indispensable de Clásicos Castalia, Ábaco ofrece en sus páginas valiosas, se decía una revista, pues a lo mejor esto incluso venía, no lo sé, como una especie de coleccionable con la revista, no lo sé, bueno. La edición de Hannah Bergman en Clásicos Castalia. Y esto es todo el teatro con el que me he hecho de Antonio Hurtado de Mendoza, porque es cierto que en Cátedra ha salido una edición de dos obras de Hurtado de Mendoza que no he comprado porque están a un precio desorbitado y yo lo que quiero es el teatro completo. Aunque las ediciones de Cátedra son muy meritorias, suelen traer alguna fotografía, buena bibliografía, notas entre suficientes y demasiadas, anotan a veces cosas que no hay que anotar. Pero por desgracia, y hablando de notas, las poesías, las obras poéticas de Antonio Hurtado de Mendoza solo tienen, que yo sepa, esta edición que no tiene ni una sola nota, y por eso tuve que preguntarle a mi amigo, el eruditísimo profesor Gutiérrez González, sobre un pasaje que para mí resultaba oscuro. Bueno, estoy bromeando, es que toda la poesía de Hurtado de Mendoza es muy oscura, es demasiado ingeniosa, demasiado rebuscada, pero vamos, como la de cualquier otro genio del siglo XVII. Lo que pasa es que Hurtado de Mendoza no está estudiado. Ni poco ni mucho, y por eso nadie se atreve a meterse en ese piélago.
Esta edición, que como digo es la única que yo conozco, la única que conozco que exista, porque en la Biblioteca de Autores Españoles parece que no. En la Biblioteca de Autores Españoles, corríjanme si me equivoco, pero me parece que no hay nada de Hurtado de Mendoza. Quizá haya alguna epístola, que no lo he mirado, no he mirado el epistolario español de Eugenio de Ochoa por si hay algo suyo. No lo he mirado, pero en principio creo que no hay nada. Vamos, por los índices que he consultado. Bueno, pues estas obras poéticas de don Antonio Hurtado de Mendoza, que huelga decir que he comprado y he tenido que desbarbar, porque todavía sueltan pelusilla, lo he tenido que... Sí, nieva aquí en la habitación. Y luego me extraño de que haya tanto polvo. Lo he tenido que desbarbar, lo que quiere decir que estos libros existen, pero no los ha leído nadie. Nadie parece tener interés por Antonio Hurtado de Mendoza. Bueno, pues tienen edición y prólogo de Rafael Benítez Claros. El primer volumen es de 1947, que digo yo que desde 1947 alguien podría... No, pero no. Estaban intonsos. El último es de 1948 y el segundo es de 1947 también. Los dos primeros de 1947. En las gráficas Ultra. En las gráficas Ultra. Bueno, pues este primer... bueno, aquí tenemos un facsímil de la edición de 1728. Obras líricas y cómicas, divinas y humanas, con la celestial ambrosía del admirable poema sacro de María... Que uno lo piensa y yo es que claro, esto lo compré pensando que tendría notas y comentario y me aclararía los pasajes oscuros, pero si lo llego a saber lo leo directamente en la edición de 1728 o en cualquier otra. O sea, me he gastado un dineral para nada. Y eso no excusa a quienes no lo hayan desbarbado, porque ellos no sabían lo que había dentro. Obras líricas, sí, bueno, muy en el estilo del siglo XVIII. Bien, pues aquí tenemos una bibliografía de sus obras, aunque podría leer también la de... Sí, leamos las dos, pero esta bibliografía es solo de la obra poética, que contiene la fiesta de Aranjuez es la primera. Lo normal es que estos ingenios se den a conocer en certámenes y fiestas. Madre mía, vaya pegote. ¿Qué es esto? Perdón, porque puede ser todavía que haya una araña viviendo aquí. No, es un hilacho de la barba. Bueno, se nota que yo esto me lo he leído, pero ahora mismo lo he vuelto a coger simplemente para quitarme los ejemplares de delante y que no cojan polvo. Bueno, las obras, aquí están, son La fiesta de Aranjuez, Madrid 1623, y no es fácil pasar las páginas con Vida de Nuestra Señora. Bueno, aquí tenemos la portada de La fiesta de Aranjuez, con H intercalada. Aranjuez, parece que esté diciendo que es una ez. Con H intercalada porque es la versión inglesa. Edición de... Bueno, hay distintas ediciones. Luego, la portada de La vida de Nuestra Señora María Santísima, de don Antonio de Mendoza, comendador de Zurita, bueno, bla, bla, bla. Otra edición de La vida de Nuestra Señora. Bien, podría irme al índice directamente. Vamos a ver. Este volumen contiene La vida de Nuestra Señora, el Fénix castellano, que tiene la dedicatoria, quien leyere, resumen de lo que contiene este libro, licencias, y aquí. Al bautismo del príncipe don Baltasar Carlos. Al salir la reina a misa de parida, romance. A los años de la reina de Hungría, romance. A la convalecencia del rey por abril de 636, romance. Copla y su glosa. Persuadiendo a una dama que no se casase, romance. A una dama que, preguntándole por qué no hacía agradecidos, respondía que por no hacer ingratos. Otro romance. A una dama que la ausentaron, romance. Endechas y varios romances. Al conde duque, habiendo visto la comedia de Un castigo, dos venganzas, romance. Al duque de Medina de las Torres en la jornada que hizo aquizando, otro.
otros romances, bueno, segunda forma del anterior romance, bueno. Estando un caballero con una señora y una hija suya, avisaron que estaba allí un astrólogo, de que ella gustaba mucho, y fue necesario que se escondiese, y también la hija, y en la pieza a que se fue, halló la moza, que se ofendió de que hubiese entrado donde ella estaba. Unas décimas. A unas señoras que le convidaban a cenar, a la condesa de Cantillana en nombre del marqués de Liche. Ya no digo la forma, digo simplemente el asunto. Pidió el conde de Sirvela al duque de Medina de las Torres que decidiese una cuestión del conde de la Roca, en que se preguntaba cuál era mejor, estar cerca a un galán de su dama y a las espaldas o lejos y enfrente. Décima. Esto es tan largo que merece la pena leerlo. 221. O sea, quiero decir, estaba buscando una muestra completamente aleatoria de la poesía de Hurtado de Mendoza. De una ajena adulación, el de la Roca movido, señor duque, me ha pedido de esta duda la elección. Yo depongo mi opinión en tan escondida ciencia, suplico a vuestra excelencia me dé parte en lo que alcanza y a trueque de esta alabanza perdone esta diligencia. Décima del duque. Conde, mi opinión es esta, que al de la Roca por fe, más en todo lo daré admiración que respuesta. Vuestra ociosidad modesta los golfos de rumbo incierto me fía, y si poco experto no atinaré en todo mar, a lo que no debo errar, le quiero guardar mi acierto. Y decisión de la cuestión, unas décimas. Aunque en tan sutil y aguda cuestión nos empeña un conde, si es duda, un marqués responde que todo lo es y no duda, de fe, de atención desnuda su alojamiento sagrado. Ni es vecino, ni apartado, ni con distancia medido, ni más albergue ha tenido que el respeto y el cuidado. Si el otro rey generoso no halló severo y legal espaldas en lo real, menos las tiene lo hermoso, lo soberano y glorioso, la ley segura y valiente, cara a cara, frente a frente, en toda parte lo espera, que deidad que se venera no tiene sitios de ausente. Un amante a solo amar atento no ha de tener, ni ya por ciego que ver, ni por fino que mirar, y en lo inmediato ha de estar tan dudándolo a lo visible, tan mintiendo lo posible, que han de pensar los cuidados que pisan los retirados desiertos de lo imposible. Mas qué osado desvarío buscar la comodidad, presumir la vecindad tasada de su albedrío. Menos imperio le fío a mi elección, que no sé dónde mejor estaré, solo no llego a ignorar que en lo mejor vengo a estar, pues estoy donde mi fe. Queja tan acomodada que procura ser oída, primero que en lo creída se confía en lo escuchada. Grosera, indigna, infamada diligencia que la queja, mérito ninguno deja, que en el seno del sentido, dolor del dolor oído, no ha menester otra reja. Bajamente de sus oídos piensa el que los tiene atentos, no a sus propios sentimientos, sino a extranjeros enojos. Los dulces, nobles despojos que atienden solo a ser más, ven lo que miran, no más, y de lo que aman pendiendo. Solamente han de estar viendo, no ser mirado jamás. Creo que podemos ir entendiendo por qué a Antonio Hurtado de Mendoza no se lo lee. Digamos que está muy fuera de nuestros umbrales y muy fuera de nuestros rangos. Pero he elegido uno especialmente a mala idea. A unas señoras... No, eso ya lo hemos visto. A una dama... No, se llama ser. A una dama a quien envió un galán en sangría, unas conservas y confites, y en una salva un 10. Este va a ser más ameno, pero no por ello más comprensible. De hecho, puede ser, según recuerdo, que es aquel en el que le hice una consulta al profesor Gutiérrez González. Sí, estoy seguro, creo que es este. Sí, es este. De hecho, bueno, voy a poner un marcapáginas en el índice. Dios conserve a vuesarced en su gran bellaquería, en quien lo hermoso derrama tanto veneno de almíbar. Un segundo. Vale. Dios conserve a vuesarced en su gran bellaquería, en quien lo hermoso derrama tanto veneno de almíbar. Pues aun en conserva dulce miente el ángel, y es antigua esa habilidad sabrosa de ser dulces las mentiras. Lisonja dulce una dama,
no me enviara tal sangría doña Mayor de Toledo, de trozo de tantas guindas. ¿Qué madre de Cantillana labró en su dulce oficina olla que por mal pagada dejó a su dueño podrida? ¿Qué Portugal mermelada, qué Valencia en miel de gita, de tu condición amarga azucaró tanto acíbar? Confitan las falsedades y hacen de ellas golosina, por Dios que temí en campaña la malvada peladilla. Claro, aquí empiezan los juegos de... Bueno, aquí empiezan los juegos de palabras que no requieren un estudio especial. Bueno, lo de la mermelada de Portugal y la miel de gita de Valencia se entiende. No, sí, digamos que aquí empiezan los juegos. Es aquí cuando empiezan puramente los juegos de palabras y los dobles sentidos. Porque claro, la peladilla es esa almendra, sencillamente una almendra o también una almendra confitada con alcorza, pero es también una piedra, un guijo, un guijarro, una piedra de río y también una pedrada. Entonces por eso dice que teme en campaña la malvada peladilla, porque esa peladilla de dulce le evoca la peladilla que es un guijarro, una pedrada. ¿En qué bautismo aldeano se halló canelón de tripa y en flaco azúcar trigueño mal envainada la cidra? Claro, esto del canelón de tripa que suena tan mal, bueno, canelón ya se vio lo que era al comentar a Juan Rufo, no en el capítulo dedicado a Juan Rufo, que todavía no he hecho, sino en el capítulo dedicado a las Navidades españolas. El canelón es un dulce con forma de canalón. Claro, canelón tendría que venir de canela y no de canal. O canalón es una etimología popular. Bueno, da igual. Claro, un canalón es como una tubería, entonces esto tiene forma de tubo realmente. Bueno, sea como sea, el canelón es un dulce que entra por Sevilla, que viene desde América y que se hace con acitrón. El acitrón procede de la parte superior de unas cactáceas que tardan muchísimo en producirlo. Y de hecho el acitrón que se vende y que ya no se vende, está prohibido. Está prohibido hacer los roscones de Reyes con acitrón en México, precisamente porque la cactácea tarda unos 200 años en generar esa corona de acitrón. Y desde luego se está acabando, evidentemente se está acabando. No se puede consumir a la ligera. Los antiguos americanos y los españoles, pues evidentemente veían que ancha es Castilla y se llevaban todo el acitrón, pero claro, luego se fueron dando cuenta de que eso se acababa y naturalmente hubo que sustituir el acitrón por otras cosas. Entonces, el canelón de tripa, claro, yo pensaba en las tripas, y además como tiene forma de tubo, pues uno piensa realmente no, pero el profesor Gutiérrez González, con una búsqueda muy rápida, encontró que la tripa también es la tripa de la fruta. Así que hay canelones de acitrón tal cual, que no es desde luego la tripa de ninguna fruta, no es la tripa de una fruta porque la cactácea no produce algo que se pueda llamar fruta, es más bien, como una floración. Y hay canelones rellenos de naranja, de cidra, eso es. Y una cidra tiene tripa, la tripa de la cidra. Además creo que habla de la cidra. Sí, eso es. ¿En qué bautismo aldeano se halló canelón de tripa de fruta en lugar de acitrón? Y en flaco azúcar trigueño mal envainada la cidra. Claro, porque es un canelón de tripa de cidra. Pero, claro, y esto es solo una estrofa. ¿Qué más aplauso tuviese si en cada confite brilla un trozo, un pedazo bello de lo cándido y lo niña? Pues el 10 no pudo enviarse a un 24 y podía ser lucimiento envidiado de un melgarejo en Sevilla. Bueno, nuevo juego de palabras, 24 es... Además, es que yo creía que era algo general en toda España, porque es algo que estamos acostumbrados a leer en los monumentos del Siglo de Oro,
en los teatros, en las iglesias, los caballeros 24, especialmente los caballeros 24, especialmente los de Sevilla. Pero resulta que en el resto de España no, es algo propio de Andalucía y más específicamente todavía de Sevilla. Pues claro, a eso se refiere, no pudo enviarse a un 24, o sea, a un caballero 24, y podía ser lucimiento envidiado de un melgarejo en Sevilla, claro, en Sevilla, porque ahí es donde están los 24. ¿A cuántas vienes conmigo? Perdón, a cuántas no, a cuentas. ¿A cuántas vienes conmigo? Ven, que aun las arenas mismas en número están cobardes a tantas finezas mías. ¿Qué diré de la salveta de plata y de plata fina, fina, y vuestra, dueño mío? Por Dios, que aún miente la misma. Ah, pues esto está muy bien, porque precisamente, porque yo a su vez, al mismo tiempo le resolví una duda al profesor Gutiérrez González sobre ver precisamente dueño referido a una mujer. Y le dije que no había ningún problema con eso porque en mi ser Francisco Imperial tenemos señor, para referirse a una señora, porque no hace el femenino de senior, porque no hace el femenino de ese comparativo latino. Y claro, y dueño, pues es la misma idea. No es la misma idea, desde luego, porque dueño tiene femenino. Pero también es verdad que algunas veces vemos en paleografía que se llama a una reina. Vamos, estoy pensando en un caso muy concreto. Llamar a Urraca Don Urraca. Don Urraca, eso está en paleografía, Don Urraca. Bueno, pues que no hay ningún problema. Se puede llamar a una mujer señor y se la puede llamar dueño. Y aquí tenemos otro ejemplo. ¿Qué diré de la salveta de plata y de plata fina, fina? Y vuestra, dueño mío, por Dios, que aún miente la misma. Esto de señor de salva, gran cosa para la villa, dosel temo a otro presente para un conde con vigilia. Perdón, es que no he dormido. Y además, esto fácil no es, desde luego. Aquí hay muchos escollos, no solo Escila y Caribdis, sino muchos lugares y muchos pasajes donde caerse. Demasiados juegos de palabras sobre realidades que ya no existen. Y desde luego sí, entiendo perfectamente que nadie lea a Antonio Hurtado de Mendoza salvo por obligación, porque no lo lee nadie y porque es un terreno virgen y van a hacer ahí usucapión de una pequeña área en la que ser expertos, o bien por una desmedida y como la codicia de los bienes ajenos, una desaforada curiosidad, como la mía, que no es lo más frecuente. Pero realmente esto fácil no es, y entiendo que pocos quieran internarse sin necesidad por este jardín. Esto de señor de salva, gran cosa para la villa, dosel temo a otro presente para un conde con vigilia. Ya entenderéis lo vizconde, y no es cosa tan fallida que al porras no baste menos para cualquier señoría. De tierna y de enamorada señas pido, y no de rica, no en plata quiero memorias, sino en flores de caricias. De perlas vaya un concepto, y si fuere bizarría el dar plata y negar perlas, vuestra boca no lo diga. ¿Para qué nació en el mundo la fácil menguada cinta, verde población airosa de tan anciana toquilla? Dinos, ¿qué dirán las gorras cuando necedad pajiza sobre murallas de gasa tremola el favor envidias? Bueno, evidentemente esto ya es un poco más fácil, porque Góngora juega con, hace juegos de palabras más atrevidos, al crear neologismos como pajísima capilla. Evidentemente pajiza juega con el color pajizo y con los pajes, son los que llevan las gorras, aunque tampoco está muy, tampoco es una estrofa transparente, ¿para qué vamos a mentir? ¿Dónde yacen los dos huesos cuando la carne traía 1000 témporas de esperanza, doncella honrada en Castilla?
Galianas en Toledo, ¿qué se hicieron? ¡Qué mancilla! Que en las moras se acabasen tan hacendosas amigas. El mundo está ya acabado, que es de la cinta y la cifra, seco pasto en que rumiaban engaños tantos los días. Ya no hay labrar ricas mangas,